Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queridos amigos del Corazón de Jesús, iniciamos un nuevo programa de la verdadera devoción al Corazón de Jesús. Hoy hacemos ya el programa número 60, casi año y medio ya de recorrido, y nos siguen llegando pues muchos testimonios de mucha gente que está leyendo el libro, que incluso pues a lo mejor lo acaban de comprar y que les está tocando muy profundamente. Hoy mismo estaba comiendo con una persona y que, bueno, pues que está en mitad del libro, está leyéndolo despacio, con tranquilidad, y me decía pues cómo lo tenía todo marcado, había subrayado todas las frases que le habían impresionado y cómo pues lo iba utilizando pues para su reflexión, su crecimiento. Y bueno, pues esto es un caso a lo mejor pues más de un crecimiento espiritual, otros casos son de conversiones profundas, y conversiones muy fuertes, ¿no? En muy poco tiempo, realmente pues al recibir estas palabras, ¿no? Que tienen tanta fuerza y que, aunque ya sabemos que es revelación privada, pero son palabras de nuestro Señor y que tienen esa fuerza, ¿no? De tocarnos interiormente y que como en una ocasión pues sí le oí al director espiritual, pues decía que este libro va acompañado de muchos carismas y de muchas gracias extraordinarias y bueno, pues por eso se van produciendo todos estos frutos, ¿no? Que es esta lectura del libro, tranquila, meditada, en oración, pues desde luego trae consigo todos estos dones y gracias de conversión. Estamos en el estudio de Madrid. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Marisa. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Nos acompañan como siempre. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar el primer mensaje de la noche, que es del 16 de julio del 2005, de la Virgen María, y también va a intervenir Jesús. Yo quiero continuar diciéndote, niña, España sufrió una guerra en el 36. Luego se libró de la Segunda Guerra Mundial porque estaba muy devastada. Hubiera entrado también en ella, pues muchos lo merecían. Pero el esfuerzo y tesón de los santos, y sobre todo de los mártires, le libró de ella. La guerra del 36 continúa hoy. 70 años después. Sí, los motivos por los que se empezó esa guerra siguen vigentes hoy en día, y empujando. Es la guerra del mal contra el bien. Es la guerra del enemigo contra mis hijos. ¿Por qué un aparente periodo de paz? Tú lo has dicho, aparente, porque ven que no pudieron por las malas. Lo intentan hoy en día y lo intentaron antes por las buenas, y así lo han conseguido. Jesús, ahora se meten más abiertamente con la Iglesia. Sí, ahora se meten más abiertamente con la Iglesia. Es la hora de la puntilla final. Lo tienen preparado. Primero, lograr que lleguéis a un estado de abotargamiento general, como de anestesia general, donde ya no sentís nada, ni os oponéis, ni lucháis. Si vierais ahora mismo que saquean vuestras iglesias, pocos haríais algo. ¿No saldríamos a defenderos? No. Y vuestro trabajo, y vuestra familia, dejar unos hijos sin padre a una madre sin marido, y vuestra casa de la que tenéis que disfrutar, y vuestros ahorros, y el cole de vuestros hijos, y aquellas vacaciones pagadas, y el prestigio social, y el sustento diario. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué poco te amamos. Sí. Este mensaje está dado en una fiesta muy importante de la Virgen, que es la advocación de la Virgen del Carmen, que especialmente en España pues se celebra muchísimo este día y bueno, donde hay también muchas mujeres que llevan este nombre. Yo creo que es de los más populares aquí en España, ¿no? El nombre de Carmen.
Pues en este día, un poco tan especial y significativo para España, tenemos este mensaje que está dirigido especialmente a España, aunque también se puede aplicar perfectamente a todos los países tradicionalmente católicos, porque en todos ellos se está produciendo una situación similar, en mayor grado de avance o no, pero se ve perfectamente que el movimiento, la dirección en la que se van moviendo todos los países que en su momento fueron católicos, pues va en el mismo camino. Y aquí pues la Virgen nos empieza diciendo cosas muy importantes que tenemos que tener muy claras. Tal vez lo más importante, lo central, lo que nos dice es la guerra del mal contra el bien, la guerra del enemigo contra mis hijos. Entonces nos recuerda que en realidad todo lo que está ocurriendo, todo lo que va pasando en nuestros países, hay siempre un sustrato de combate espiritual bajo esa superficie aparente, ¿no? Podemos tener la tentación pues de ver la historia de las naciones pues explicándola siempre en términos políticos, históricos, sociológicos, etcétera. Pero los cristianos sabemos que debajo de esto hay una realidad mucho más profunda y mucho más importante, y es precisamente este combate entre el bien y el mal, entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios, ¿no? Y es que esta es una gran realidad, o sea, que el demonio realmente tienta a cada persona individualmente, pero también organiza y plantea pues ataques, ¿no?, para de alguna forma pues derrumbar naciones y hundir naciones, y para eso pues emplea toda su inteligencia y toda su estrategia. Y bueno, pues va poniendo un poco a partir de utilizando ¿a qué utiliza? Pues utiliza a aquellas personas que están ya en pecado, que están ya sometidas y esclavizadas al pecado, que por tanto son fácilmente manejables por él. Recordemos aquí que una persona en estado de gracia, pues Dios vive en él, y es una persona, bueno, pues que tiende a vivir según los mandamientos de Dios, según la voluntad de Dios. Pero en cambio una persona que está ya en pecado mortal, que está ya muy alejada de la gracia, muy hundida en el pecado, pues es realmente una marioneta de Satanás y es dirigida y guiada por él a través de la tentación. Por tanto, Satanás tiene muchos peones, muchas personas que especialmente busca además las personas en puestos importantes. Le encanta poder atacar a los políticos y gobernantes, porque sabe que si consigue que un gobernante caiga y quede bajo su influencia, pues el daño que puede causar es tremendo, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, de gobernantes malvados, inicuos, que han causado un daño muy grande. Y es por eso, porque él pues utiliza toda esta estrategia pues para ir hundiendo países, ciudades, instituciones, además ya de las almas individuales, ¿no? Y va aprovechando todo esto, por supuesto, además para atacar a la Iglesia. O sea, que siempre que hay ataque, persecución a la Iglesia, pues detrás también pues está instigando Satanás, ¿no? Entonces se trata de sembrar la desesperación, confundir a los buenos, crear inquietud, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esto tenemos que tenerlo muy claro y ser muy conscientes. Y bueno, pues puede haber muchas explicaciones, muchas veces esto se puede explicar así muy históricamente, ¿no?, y muy humanamente, pero no se nos puede escapar pues esta situación, y por tanto esto también tiene unas consecuencias, y es que cuando combatimos en estos aspectos no solo hay que utilizar los medios, llamémosle humanos, que por supuesto, y cada circunstancia pues tiene su estrategia, sino también hay que utilizar los medios espirituales. Y cuando se trata de salvar una nación, pues en primera posición y en primer lugar tiene que estar la oración y el sacrificio para levantar un país, porque si no, difícilmente lo vamos a conseguir, ¿no? Ahí dice Marga... dice Marga, dice Jesús, ahora se meten más abiertamente con la Iglesia. Es una frase que me llama la atención, porque es del 2005, y claro, estamos en el 2013, las cosas han cambiado mucho del 2005 al 2013, y ya en el 2005 pues ya nos advertían de que la cosa estaba así, y Marga se llevaba las manos a la cabeza. Madre mía, lo que ha pasado de aquí desde esa época hasta ahora, ¿no?
Y también me he fijado mucho, José Antonio, en la última parte del mensaje de Jesús. Es una parte un poco dura. A mí me parece bastante dura, porque me siento muy identificado con esto que dice Jesús aquí, ¿no? Dice, le pregunta Marga a Jesús, dice, ¿no saldríamos a defenderos cuando empiecen los ataques o incluso ya, ¿no? Y dice Jesús, no. Y después se pone un poco irónico. Dice, ¿y vuestro trabajo? ¿Y vuestra familia? ¿Y vuestros ahorros? ¿Y el disfrutar de vuestra casa? Y entonces Marga dice, oh Dios mío, qué poco te amamos. Y dice Jesús, sí. Es muy duro esto, ¿no? Porque en esta batalla de la que habla José Antonio entre el bien y el mal, podemos llegar a cometer el error de pensar que ya nos hemos posicionado. Y a lo mejor tenemos que examinarnos un poco más, porque si nos despistamos, a lo mejor sí, efectivamente ya nos hemos decidido, pero sin que nos demos cuenta nos hemos decidido por el otro bando, ¿no? Hay dos banderas, como decía San Ignacio, dos banderas hay, pues o se está con una o se está con la otra. Y si meditando en esto que nos dice Jesús, de cuando empiecen a pasar estas cosas no nos vemos defendiendo la Iglesia Católica, pues a lo mejor es que nos situamos nosotros solos, ¿no? Entonces es muy duro. Pienso que además de duro, pues es muy bueno, y didácticamente es muy bueno que nos haga pensar Jesús en estas cosas, en lo poco que somos, porque efectivamente la batalla no se va a ganar gracias a nuestras fuerzas, sino que va a ser una batalla entre dos generales, y uno tiene que ponerse a las órdenes de uno de los dos generales, y no va a ser cuestión de nuestras propias fuerzas, sino más bien, pues eso, de oración, sacrificio y de voluntad, ¿no? De tener esa voluntad de permanecer siempre al lado de Jesucristo. Sí, y al hilo de esto, fíjate que es muy interesante, hay otra reflexión que va haciendo Jesús al principio de su mensaje, y es cómo en el caso de España, bueno, pues va un poco haciendo la historia, ¿no? Es decir, bueno, pues hay un momento, todos los espectadores pues probablemente lo conocen, ¿no? Hay esa guerra civil en España, años 36, esa grandísima persecución religiosa que genera 10.000 mártires, de los cuales ya 1.000 y pico están ya canonizados, por decirlo así. Hace poco en Gerona se beatificaron 500 mártires así de golpe, pero bueno, hay muchos más, o sea, están todos los procesos ahí. Bueno, pues hay esa guerra, esa persecución, 10.000 mártires, y luego, ¿qué ocurre? Pues que como no han podido, dice Jesús, pues en lugar de por las malas, ahora hay un intento de exterminio sangriento, pero entonces el demonio cambia de táctica, y entonces lo que hace es toda una estrategia utilizando las buenas, o sea, por el método de suave, sencillo, y en ese pues hemos caído y nos hemos derrumbado totalmente. Y lo explica muy bien, dice, primero en realidad en España, ¿qué ha ocurrido? Pues ha sido el triunfo material del bienestar, eso ha sido lo que ha hundido, o sea, las personas poco a poco han ido diciendo pues qué bien se vive, han dado cada vez más importancia a lo material, han ido olvidando lo espiritual, y poco a poco pues se han ido, lo explica muy bien, es ese adormecimiento hasta que ya termina desapareciendo totalmente la identidad cristiana y se va apagando poco a poco y ya da todo un poco igual, y llega un momento en que ya te da todo igual, efectivamente, porque ya has puesto en tu altar pues lo material, lo social, el prestigio, y sin violencia, más lentamente pero más eficazmente, pues un país pasa de ser firmemente católico, o en su gran parte firmemente católico, a un país pues en el fondo pagano, llamémosle teóricamente cristiano todavía, pero totalmente pagano en su comportamiento. Y hay un dato que a mí me ha impresionado mucho, sobre todo en relación con España, y es que en España hace ya unos años, en uno de estos gobernantes inicuos que decíamos antes, pues se aprueba el matrimonio homosexual, que ya es el culmen un poco de ese proceso de destrucción de la familia. Y yo recuerdo en España prácticamente, bueno, sí, los obispos efectivamente pues se pusieron en contra, sacaron un comunicado y poco más, y alguno escribió algún artículo en algún sitio y poco más. Y le digo esto porque en Francia muy recientemente, ahora hace ya unos meses, cuando el gobierno
también saca un decreto igual que el español, o sea, es una copia, ¿no? Van copiando y tienen el mismo plan en todos los países, ¿no? Entonces hace lo mismo que en España. Realmente, por lo menos, ha habido la dignidad de que una gran parte de la población se ha levantado y van a una manifestación detrás de otra. Ya han pasado varios meses y sigue habiendo protestas y siguen estando organizados y siguen protestando. Por lo menos han tenido la dignidad de decir, yo con esto no estoy de acuerdo y protesto y me levanto y digo que no. Cosa que en España ni siquiera pasó eso. O sea, es el total adormecimiento y la total muerte espiritual en ese sentido. Por tanto, claro, ¿por qué dice luego Jesús lo que dice? Pues que efectivamente, porque es así, esa es la realidad de lo que ya estamos viviendo y de lo que estamos demostrando con nuestras obras. No digo, si antes le preguntas a mucha gente, diría, sí, yo por supuesto, yo claro que defiendo a la Iglesia y lo defendería, pero las obras de lo que está ocurriendo en estos unos años, pues es justo todo lo contrario, ¿no? Y esto pues sí nos tiene que hacer pensar de dónde tenemos puesto nuestro corazón, porque esto a lo que lleva es que nuestro corazón está en otras cosas, y como está en otras cosas, pues cuando llega el momento de la verdad, que es decir, de elegir y de tomar una decisión entre amo a Dios sobre todas las cosas o me amo a mí y a mis cosas, pues ese es el resultado final. Y por tanto, pues esa es hay una nota que no la hemos leído, pero que lo pone cuando Jesús termina de decir estas palabras y dice sí, pues dice Marga, dice, qué pena tiene Jesús, dijo todo esto realmente afectado, me avergüenzo mucho de ser así. Y, o sea, a él le duele, claro que le duele, ¿no? Que realmente pues no tengamos la valentía, ¿no? De defenderle a él cuando él pues lo ha dado todo por nosotros. Y esto, efectivamente, pues requiere, llamémosle, valentía heroica. O sea, que esto no estamos diciendo que no sea ni sencillo ni fácil. Pero es que en un cristiano, ahí están los mártires. Incluso ahí tenemos los mártires de la Guerra Civil Española no hace mucho. O sea, estamos hablando de 60, 70 años. Y cómo toda esta gente dio su vida simplemente pues por defender su fe. Habría que ver ahora, en una situación similar, cuántos mártires tendríamos. Bueno, pues vamos a continuar. Pasamos ya al siguiente mensaje. Este mensaje es del 16 de septiembre del 2004. Es de Jesús. Hoy has venido aquí porque has sido dócil a mi voz que te ha llamado. Te ha llamado porque quiero comunicarte un mensaje a los grandes. Apunta. Oídme todos, pobladores de la tierra. Determino, en nombre de Dios, un azote sobre las naciones. ¿Querrás tú advertirlos? Empieza por tu país. España tiene mucho que ver en la consecución de mi reino. Reinará en España y con mayor devoción que en otras muchas partes. Una cruenta guerra civil os amenaza desde el norte. Se prepara, se va fraguando en vuestras tierras. Mira, la primera preparación es esta, pecado. Mira la segunda, miedo. Y la tercera, muerte. En el corazón de los hombres, odio con respecto a Dios y a sus hermanos. Miedo y finalmente la muerte fratricida. Nuevamente, vuelve a levantar tu voz para dejar oír mi voz. Dile a los grandes, necesito que empecéis una cadena de rezo del rosario por la paz de España. Necesito que mi madre pueda traer mis bendiciones sobre España. Amados hijos, actualmente muy pocas peticiones se elevan desde vuestro suelo a mí. No encuentro la verdadera plegaria, esa que puede ser escuchada. No se elevan de vuestra España, no se elevan a mí. Necesito que vuestros ministros cambien. Oh Garabandal, oh España. Tu mensaje de Garabandal. Era para estos tiempos. Retengo lo más que puedo la mano de Dios sobre vosotros, pero la copa ha llegado a rebosarse, y el cáliz no aguanta más tan ingente sufrimiento, y vendrá a verterse sobre vosotros. Tendréis la consecuencia de vuestro pecado. Hija, escúchame, digo todo esto siempre con muchísimo amor primero hacia ti y luego hacia todos. El pecado acumula sobre vosotros más y más perdición. Si no paro, si no viene todo esto, no parará el pecado en vuestro país y sucumbiríais todos. Así podré salvar al menos a un pequeño resto. Catástrofes naturales que afectarán a una parte de vuestro suelo. Estad preparados. Fuerte y grande el dolor que se os avecina.
fuerte cambio personal, estad preparados. Mira, serán los ministros los que buscarán la propia perdición de sus ovejas, serán ellos quienes más os perseguirán, ellos y los fieles que más comprometidos estén con esta su Iglesia. Ved cómo ahora también se os persigue, pero esta persecución arrecia, tiene que arreciar todavía aún más, mucho más. Querida España, tu patria, hiere cruelmente mi corazón. ¿Querréis consolarme? Con vuestro amor, hija mía, si me dierais amor, yo podría salvar al menos a un pequeño resto, que es mi deseo. Eso hago, eso quiero hacer, pero necesito de vuestro amor. Se ha abandonado el rezo del rosario y la adoración eucarística. Así el Espíritu está pronto a abandonaros, oh Iglesia de España. Recomenzad el rezo del rosario y la adoración eucarística, así podréis salvar al menos a un pequeño resto. Jesús mío, ¿por qué para España catástrofes? España no ha sido fiel a mi corazón. España lacera hoy cruelmente mi corazón. Habéis expulsado a María de vuestro corazón. Hija, qué difícil me es salvar a vuestra patria. Atraed con vuestras oraciones mi bendición, no mi maldición. No deseo maldeciros, oh convertíos. ¿Cómo decimos a la gente que se convierta? Hay castigos preparados para vosotros. ¿Eso les convertirá? Sí, dolorosamente. Oh Jesús, no maldigas a España. ¿Querrás tú hacer algo por eso? Claro. Ve con mis mensajes a los grandes. Marga mía, sí, mira, abre mi corazón. Se abre para ti como una puerta. Por ella entra, hija, entra y no temas. Es tu refugio para estos tiempos. Yo voy a hacerlo. En este mensaje de Jesús, pues continúa en una línea muy similar al primer mensaje que hemos estado comentando al inicio del programa y que, pues nos explica tal vez más, o sea, profundiza más, nos vuelve a hablar de España, del pueblo español y desde luego pues nos da una corrección pues muy fuerte, fuertísima, vamos, para los españoles, con mucha claridad y con mucha contundencia, como habla Jesús en el Evangelio, es igual, o sea, no nos tiene que sorprender que escuchemos esto, porque cuando Él habla, y siempre lo hemos comentado, ¿no?, que en el Evangelio hay páginas impresionantes de amor y de ternura y de delicadeza, y también páginas pues con la verdad por delante, o sea que Él es la verdad y no puede ocultar, y cuando es necesario, y todo siempre con ese fin último que es el bien de cada alma y el bien de la salvación de las almas, que es lo que va buscando Jesús. Por eso cuando es necesario pues sacar pues decir el escapelo, ¿no?, y hacer cirugía, pues lo hace, porque es la única forma a veces de que realmente la verdad pues pueda emerger y pueda haber un cambio auténtico de corazón, porque si no permanecemos pues ahí en esa mentira que nos rodea y nos creemos buenos, y como nos creemos buenos pues no nos convertimos y seguimos en nuestro camino, que es un camino que lleva pues al precipicio y no a la salvación, ¿no? Y desde luego lo que es más impresionante pues es todo esto que va hablando del pecado de nuestra nación, ¿no?, de esta situación de caída tan grande en el pecado. Y sobre todo me ha impresionado un poco pues esa secuencia, ¿no? O sea, que él va hablando cómo el mal pues va creciendo, igual que el bien pues también muchas veces va avanzando y va derrotando al mal, pues también el mal pues va avanzando por niveles, y claro, si le vas dejando pues cada vez la situación es peor. Y aquí pues comenta este proceso, ¿no?, de primero el pecado. Claro, porque si no hubiera un pecado, pues como ocurre en España, ¿no?, que está instaurado, ¿no?, que es público, que es de toda la sociedad, ¿no?, es un comportamiento de toda la sociedad. Si no hubiera ese pecado, pues entonces ya pues es mucho más difícil que pudieran pasar las cosas que luego vienen a continuación. Pero en el momento que hemos abierto la puerta, abandonamos a Dios, nos ponemos en manos de Satanás y nos convertimos en una sociedad llena de pecado, pues claro, viene todo lo demás. Entonces va describiendo, ¿no?, después del pecado que está abierta, pues ya viene el odio, el miedo entre unos y otros, que esta es la siembra que va haciendo Satanás. Cuando no está Dios, el amor es muy difícil, o sea, el amor sin Dios es imposible, igual que la paz. La paz sin Dios
es una paz ficticia también. Y por último, pues la muerte, que es la guerra y el conflicto. Y dice algo aquí, creo recordar, cuando habla de hay una cruenta guerra civil os amenaza desde el norte. Y bueno, claro, aquí hay que ver un poquito las fechas, ¿no? O sea, este mensaje estamos hablando del año 2004, ¿no? Septiembre del 2004. Estamos ahora ya en el 2013 y claro, cuando se decía esto, pues la situación en España era una y ahora ya con casi 9 años después, pues este mensaje empieza a tomar mucha más verosimilitud, porque claro, nos encontramos en una situación en España en estos momentos, pues efectivamente de odio y de separación entre hermanos, una situación, bueno, donde las regiones, precisamente pues las del norte, no nos vamos a meter en política, pero bueno, es cierto que ahora en España hay una situación mucho más conflictiva, una situación difícil, donde una serie de regiones de España pues quieren una independencia, quieren una fractura de España. Hay un odio que va increciendo, que cada vez... Con lo cual, bueno, pues esta profecía o esta advertencia, sin que tenga que llegar a cumplirse como toda profecía, pero cada vez va adquiriendo visos de más realidad. O sea, que ese odio que ahora se está sembrando, y públicamente y por los políticos, pues que el día de mañana termine estallando y convirtiéndose en una cruenta guerra civil, una especie de revolución pues que genere pues destrucción y que genere muerte, ¿no? Y después también un mensaje quizás de esperanza, porque claro, al leer estos mensajes, el anterior y este de Jesús, pues a los que queremos vivir nuestra vida unidos a Él, pues nos puede entrar un poco la desesperanza, claro, al ver cómo pues que se está perdiendo la batalla y se puede perder y se van a perder muchas batallas, ¿no? Y esta sensación puede ser desesperante para algunos, ¿no? Por lo menos los que queremos que triunfe el bien y no el mal. Bueno, pues hay que tener muy muy claro que al final el bien triunfará, ¿no? Que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará, y triunfará en España con mayor devoción que en otros lugares. Se lo comunicó el Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús, ¿puede ser? No, al Beato Bernardo de Hoyos, ¿no? López de Hoyos, sí. Sí, pues esto tenemos que tenerlo claro, pues que por mucho que podamos leer estos mensajes donde pues son duros, claro, porque lo que se nos puede venir encima, después lo que decías tú, ¿no, José Antonio? O sea, las profecías están todas supeditadas a la reacción que tenga el hombre, ¿no? Pensemos en los ninivitas. Estaba decretada la destrucción de esa ciudad y al final pues se corrigió y el Señor se arrepintió porque los ninivitas se convirtieron. Es decir, que cualquiera de las profecías que podamos leer, no en este libro sino en cualquiera, pues están de hecho supeditadas a la reacción que pueda tener el hombre. De hecho, Jesús no hace más que llamar a un cambio de vida profundo, ¿no? O sea, todo está supeditado a esto, a un cambio de vida profundo. O sea, podemos cambiar España, puede cambiar. Está difícil, está más difícil desde luego en el 2013 que en el 2004, que es lo que decías, José Antonio, pero bueno, pues tenemos que tener la confianza. Y por otro lado, se cumplen o no se cumplen estas profecías, pues al final tenemos que tener muy claro que independientemente de nuestra valía, pues eso, insisto, si la voluntad es permanecer a su lado, Él nos dará las fuerzas para hacerlo. A mí me ha recordado al libro de Daniel, que me estoy leyendo ahora mismo, porque justo en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el 10-11, pues se habla de esto, ¿no? De que el pecado atrae maldiciones a algún país, ¿no? Y es muy bonito ese capítulo porque Daniel pide misericordia a Dios y dice que ofrece oraciones, ayunos, saco y ceniza, ¿no? Y en este mensaje Jesús nos propone, pues como remedio para pedir misericordia a Dios, pues dos cosas que no tenía Daniel en ese entonces, ¿no? Una, el rezo del rosario, pidiendo la intercesión de la Virgen María, y otra, la adoración a la Eucaristía, ¿no? Que tampoco había Eucaristía en la época de Daniel. Bueno, Marisa, me ha gustado muchísimo tu intervención, magnífica, porque además además esto lo que nos vuelve a recordar es que todo lo que viene en este libro
lo tenemos en la Escritura. O sea, que muchas de las cosas que se dicen aquí es que tenemos ejemplos y situaciones concretas que está en la Escritura, pero sobre todo me ha gustado la reflexión de efectivamente, que tenemos el rosario y la Eucaristía. Y de hecho, por dar también el toque efectivamente positivo, o sea, realmente cuando dice Jesús, lo pone, además está subrayado en letras mayúsculas, dice, hay castigos preparados para vosotros. Y entonces luego le pregunta, ¿querrás tú hacer algo por eso? Y entonces Marga dice, claro. Dice, pues ve con mi mensaje a los grandes. Y luego anteriormente ya nos da la otra, dice, recomenzar el rezo del rosario y la adoración eucarística. Así podré salvar al menos a un pequeño resto. O sea, con lo cual nos está diciendo, o sea, ¿por qué nos habla tan claro y con tanta contundencia? Para que seamos capaces de movilizarnos y darnos cuenta de que tenemos realmente que trabajar ya a fondo. Pero nos está dando también el medio, nos dice, si hacéis oración, esto será distinto. De hecho, este resto, pues un resto muy pequeñito o puede ser un resto muy grande. O sea, que casi sea pues una gran parte de la nación. O sea, que el cómo está claro que al final está detrás la libertad humana. Y entonces, bueno, pues siempre hay un último misterio de la libertad humana. Pero si unos pocos se ponen a combatir, y este combate ya hemos dicho antes que es por este medio, al final, claro que, y está la Biblia llena de miles de ejemplos de situaciones similares donde unos pocos han salvado a muchos, precisamente a través de su intercesión y apelando a la misericordia de Dios. Dios está deseando, por eso nos habla así, porque está deseando poder dar dones, gracias, poder arrepentirse, lo que está deseando. Por eso, pero claro, tenemos que pedirlo, o sea, tenemos que esforzarnos, entregarnos y poner a Dios y el amor a nuestros hermanos por encima de nuestros caprichos, de nuestras comodidades, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que conozco gente, de hecho conocemos un grupo, por ejemplo, que hace poco pues han empezado una vigilia, que es los viernes, y entonces en esa vigilia nocturna dura toda la noche. Entonces, una vez al mes, pues dedican esa vigilia nocturna de adoración durante toda la noche para reparar por el tema de España, precisamente. O sea, para pedir misericordia al Señor, reparar por todos los pecados y pedir misericordia. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. O sea, ese es el tipo de... Este mensaje a lo que nos debería llevar es a esto, ¿no? O sea, a trabajar, a esforzarnos, a rezar con el corazón profundamente y pidiendo perdón pues por todo lo que está pasando, ¿no? Que todos de alguna forma pues estamos involucrados, o sea, no porque yo no esté en pecado mortal, de alguna forma no soy también parte de esto, porque vivo en esta sociedad y con mi permiso y con mi actitud permisiva pues también he permitido que al final lleguemos a donde estamos. Por tanto, todos estamos embarcados en esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño intermedio musical y seguimos ahora en unos minutos.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Y yo me gustaría iniciar ahora esta segunda parte, ya que en el mensaje anterior pues surgía el tema de Garabandal. Hay un momento que Jesús pues comenta, ¿no? Y dice, oh España, y le dice Marga, tu mensaje de Garabandal. Y dice, era para estos tiempos. Bueno, pues yo creo que es bueno un poquito recordar, yo creo que muchos de nuestros oyentes pues probablemente ya conocen o han oído hablar de Garabandal. Garabandal se encuentra en España, en Garabandal, un pueblecito perdido en la zona del norte de Cantabria, y pues la Virgen se estuvo apareciendo durante 4 años aproximadamente a un grupo de 4 niñas. Fue mucha gente, o sea, a lo largo de todo este periodo fue mucha gente. Era una aparición donde la Virgen pues tenía mucha presencia, incluso más que en Medjugorje. En el sentido de Medjugorje hay una aparición diaria de los videntes, donde corta, ¿no?, de unos minutos, donde la Virgen pues les habla, reza con ellos, pero en el caso de Garabandal era distinto, era una presencia mucho más continua, o sea, era de varias horas al día incluso, y donde la Virgen pues les acompañaba, incluso jugaba con las niñas también. Al escondite. Jugaban al escondite, por ejemplo, y luego pues muchas otras cosas, les catequizaba, les enseñaba, luego además pues bueno, había muchas cosas, ¿no? Muchos fenómenos de tipo, bueno, marchas estáticas, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos ahora tampoco a hacer una descripción completa, simplemente pues esbozar un poquito. Entonces, en ese sentido, pues Garabandal, sí, puedo decir, no había una serie de mensajes tal vez tan estructurado, ¿no?, como pasa en Medjugorje, ¿no?, que hay una serie de mensajes periódicos, etcétera, pero sí hubo claramente 2 mensajes al principio y al final, claramente de petición de conversión, de advertencia hacia lo que podía pasar en el futuro, de división en la Iglesia, y hablaba de la Eucaristía, del ataque a la Eucaristía, de cómo cada vez se le daba menos importancia. Y por eso dice Jesús que este era para preparar estos tiempos, o sea, la aparición pues se da en un momento donde todavía no ha sucedido, pero se trata de advertir y evitar que eso llegue a suceder. Pues realmente lo que pretendía evitar, por no haber recibido y acogido esta advertencia, pues es lo que ha terminado ocurriendo, que es lo que veíamos al comentar este segundo mensaje, pues la situación a la que ha llegado España. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta aparición? Pues preparar a España, o sea, de alguna forma haber suscitado un movimiento profundo, pues de transformación, de renovación espiritual, de crecimiento y de amor a la Eucaristía, de amor también a la Virgen María. Y desafortunadamente, pues lo que ocurrió es que no hubo, o esta aparición y este mensaje, esta llamada de conversión, pues no fue acogida. O sea, hubo mucha curiosidad, eso sí, fue mucha gente, pero al final no hubo esa conversión profunda, que era lo que estaba llamando la Virgen María. Entonces, claro, al no haber esta conversión profunda, de hecho, el último mensaje, que ya es el que lo da de hecho el arcángel San Miguel, dice algo tremendo, dice, como no se ha hecho caso, no lo tengo aquí ahora el texto, pero bueno, lo recuerdo así. Lo tenemos en pantalla. Pues si quieres leer la primera parte. Sí. Dice, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Bueno, pues un poco lo que viene a decir es que como no se ha hecho caso, pues ya se terminan las apariciones. De hecho, ya a partir de ese momento terminaron las apariciones, porque si no podrían haber seguido. Ahí tenemos el ejemplo de Medjugorje, que lleva ya casi 30 años, 30 y tantos, y simplemente porque la respuesta ha sido favorable, se ha acogido, pero se ha acogido con conversión, que es como hay que acoger estas cosas. O sea, no se trata de ir de turismo ni de tener mucha curiosidad, sino cuando esto se acoge con conversión de corazón, pues da muchos frutos. Y entonces, en el caso de Medjugorje, la Virgen ha seguido pues muchos años, y sigue todavía, pues porque sigue habiendo respuesta. La gente va allí, hay conversiones, se reza, se ora, se confiesa, y eso es lo que no ocurrió en Garabandal. O sea, en Garabandal hubo curiosidad, pero al final no hubo esa conversión amplia y profunda, y por eso hay un momento que esto finaliza. Pero realmente, bueno, pues se perdió una oportunidad de oro fundamental para España. Por eso se duele Jesús, dice,
o Garabandal. O sea, él se duele de que a pesar del intento que se hizo y durante mucho tiempo por parte de la Virgen, durante varios años, ¿no?, de insistencia, pues al final cayó en saco roto y termina llevando pues a esta situación que vemos, ¿no? Pero antes, bueno, pues no sé si alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo está ahora Garabandal, no? ¿O qué ha ocurrido con Garabandal? Pues Garabandal además ha quedado un poco en una especie de limbo, donde la Iglesia pues tampoco ha habido un pronunciamiento. O sea, hubo una primera investigación de una comisión, pero que no fue válido al final porque la comisión realmente no investigó. O sea, hubo un primer pronunciamiento negativo de esa comisión, pero esa comisión no era válida, entre otras cosas, porque no investigó nada, como reconoció luego posteriormente algún miembro de la comisión, que reconoció que allí no se había estudiado nada y que por tanto ni había criterio ni había... Simplemente pues se había tomado una decisión, llamémosle política entre comillas, ¿no? Y desde entonces pues nadie ha investigado eclesialmente, con la autoridad eclesiástica, el fenómeno o la aparición de Garabandal. Por tanto, ni hay nada en contra ni hay nada a favor, está en un limbo donde no se reconoce un hecho sobrenatural, tampoco hay una condena y se ha quedado allí pues perdida un poco en la historia, ¿no?, en la bruma de la historia. De hecho, si uno va allí ahora a Garabandal, pues la verdad es que prácticamente pues no hay casi nadie, o sea que siempre hay algún peregrino, o sea, normalmente no español, sino de otros países. O sea, hay muchos países, bueno, pues que de Estados Unidos, me han contado que hay panortodoxos también. Hay ortodoxos que van porque a lo mejor reciben algún mensaje o alguna indicación o a través de, por ejemplo, de renovación carismática, pues alguna inspiración. Entonces hay gente que va allí simplemente porque les han dicho que vayan a través del Espíritu Santo. Entonces pues se presentan allí y luego pues de Estados Unidos, de distintos países y algún español así suelto, ¿no?, de vez en cuando. Pero hay poca gente, o sea, se puede ir allí, no hay aglomeraciones, y se puede rezar en la zona de las apariciones de la Virgen, lo que llaman los pinos. Y ahí es donde precisamente pues tendrá lugar, llamémosle que la Virgen prometió que el signo de credibilidad y de hecho sobrenatural de Garabandal pues se daría en el futuro y será cuando se realice allí el milagro que tendrá lugar precisamente allí en los pinos, ¿no? Y eso es lo que autentificará pues que realmente Garabandal era una aparición verdadera, aunque pues hasta que eso no ocurra pues efectivamente cada uno pues es libre de opinar si es algo verdadero o no es verdadero, ¿no? Aquí, bueno, pues como en todo esto pues hay que esperar el juicio de la Iglesia. Luego a nivel privado pues cada uno efectivamente pues puede tener su suposición y su discernimiento, ¿no?, pues en base a lo que ha podido vivir, a lo que conoce, etcétera. Pero está claro que Garabandal es muy importante por el tipo de profecía que se da para el mundo, para ese futuro pues más o menos próximo, y por otro lado pues por ese mensaje tan importantísimo de conversión y de petición para España, y que, como decía antes, pues no fue atendido, ¿no? Y vamos ya a terminar con nuestro último mensaje. Es un mensaje del 3 de mayo del 2005 de Jesús. Amada niña, yo te amo. Al igual que a ti, amo a cada criatura y no descansaré hasta ver a todos los hombres atraídos a mí. Deseo que cumplas tú este deseo de mi corazón, que todos los hombres vengan a mí. ¿Quieres ser tú cauce de mi corazón? Mira el cuadro de la misericordia. De mi pecho salen 2 rayos que van a caer a los hombres. ¿Crees tú que llegan a todos los hombres? No, no llegan, solo unos pocos. Bien por unas causas y otras, pero solo a unos pocos. Esos pocos tienen el deber de darme a conocer. ¿Qué es esto de que esta devoción es una devoción de viejas y de melindres? ¿Es que solo tienen necesidad de mi misericordia los mayores y los enfermos? Todos tenéis necesidad de mi misericordia, desde los más pequeños a los más mayores. Oh, cómo harías tú las delicias de mi corazón si fueras capaz de adaptar mi devoción a los más pequeños y que ésta se difundiera por todas partes. Háblales de que si su padre o su madre no les quieren, que vengan a mí, que yo soy como una madre que acoge a todos junto a su corazón y les da el cariño que sus padres le han negado.
ese que les corresponde por justicia. Que vengan a mí los que os encontráis solos y desamparados, que yo les daré el consuelo. Yo sabré suplir, y con creces, ese cariño que no tuvieron. Sabéis, estáis faltos de amor, y eso es lo que yo os doy. ¿Qué buscáis, amor? Aquí estoy. Todos los anhelos de amor y de consuelo, saciadlos en mi corazón. No busquéis en otras fuentes empozoñadas de la tierra, que son las fuentes del placer, porque esas, aunque parecen saciar, en el fondo ahogan y dan más y más sed hasta morirse por saciarse en ellas. Sin embargo mi corazón os da la vida, os dará la vida, si venís a mí. Diréis, oh, tu amor es condicional, Jesús. Sí, esa es la única condición que os pongo, que vengáis a mí. Oh, Margarita, Margarita, si conocieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Oh, corazón de Jesús, amor mío, has hablado a lo largo de la historia a muchas personas. Sí, siempre de mi amor, siempre para que conozcáis mi corazón, siempre para que conozcáis cuánto os amo, y otras muchas personas a las que no conocéis. Luego esto es muy normal. Sí, lo que pasa es que no tenéis fe. Oh Jesús, danos tu fe. Camina, camina, ponte a andar, que yo haré el resto. Pues cambiamos de tercio, ¿no? Y entramos en este terreno tan bonito que es de nuevo el corazón de Jesús. Y aquí pues nos muestra el propio Jesús un aspecto de su sagrado corazón que es la divina misericordia. Y va explicándonos pues cómo es su misericordia, nos va poniendo ejemplos y con esas palabras llenas de sentimiento, de fuego, para que podamos entender y no nos queden dudas de cómo es Él y cómo es su misericordia. Y bueno, me ha gustado mucho este recordatorio que nos da Él al hablar de la divina misericordia, que desde luego es un atributo de su corazón, uno de los grandes atributos del corazón de Jesús y de Dios mismo. O sea, que tal vez la esencia de Dios es el amor y dentro del amor ese amor misericordioso, o sea, un amor que es entrañas de misericordia que se conmueven con la criatura, ¿no? Y conmueve, ¿no? O sea, que siente con él, ¿no? Y hace algo, ¿no? Ese es un poco ese sentido de misericordia. Y como la referencia que hace, que yo creo es muy interesante también, que va haciendo a Santa Faustina. En realidad se está refiriendo a la devoción a la Divina Misericordia, que es una cosa que se inicia a través de las revelaciones de Santa Faustina Kowalska. Ahora podemos decir en este caso revelaciones aprobadas, porque ya está canonizada Santa Faustina. En ese diario, que si para el que no lo conozca, pues merece la pena leer, es el diario, no recuerdo el título, pero es el diario de Santa Faustina Kowalska, o sea que no tiene la Divina Misericordia en mi vida, ¿no? Algo parecido. Y que además... En mi alma. En mi alma, ¿no? La Divina Misericordia en mi alma. Y sobre todo que además es, en este caso tenemos una ligación directa con ya no sé si decir San Juan Pablo II o Beato Juan Pablo II, pero bueno, ya como está casi aprobado y hay fecha, pues ya casi podemos decir San Juan Pablo II, que queda muy bien. Y como él tiene ese papel esencial, primero en la aprobación, él ya cuando se inicia el culto, así casi un poco en plan privado allí en Cracovia, él ya iba a la capilla a rezar allí, o sea, cuando era jovencito ya lo conocía de ahí, y luego cuando es papa, cuando es obispo, es el que inicia la causa de beatificación de Santa Faustina, y luego ya posteriormente como papa es quien tiene el honor pues de canonizar a Santa Faustina, y por último remacha la tarea muriendo, o Dios es el que le pone el sello de autenticidad, permitiendo que San Juan Pablo II pues muera ya en la víspera de la Divina Misericordia. Por tanto, litúrgicamente estábamos ya en el día de la fiesta de la Divina Misericordia, con lo cual, y de hecho es a partir de ahí, sobre todo de la muerte de que él instituye la fiesta y de su muerte, cuando esta fiesta de la Divina Misericordia, bueno, pues coge un auge tremendo, se expande mucho más, se hace mucho más conocida, y de alguna forma pues ya a todo el mundo pues le suena esto de la Divina Misericordia, que es algo tan necesario, tan importante
y que claramente pues es algo que está incluido dentro de la devoción al corazón de Jesús. O sea que cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús, todo lo que es esta devoción a la Divina Misericordia, pues es un aspecto, ¿no?, de esa gran devoción al corazón de Jesús. Sí, yo recuerdo cuando leímos por primera vez el libro, ¿verdad?, de la Divina Misericordia. Nos asustó un poquito, ¿te acuerdas? Cuando estábamos casi prácticamente empezando con nuestro recorrido en la fe, porque, claro, es una devoción dada, según el propio Jesús, dada para estos últimos tiempos, ¿no? Es la última tabla de salvación que envía para pues a este mundo que fallece, que está a punto, digamos, de fallecer bueno, si no se puede considerar ya fallecido, ¿no?, para la fe. Y entonces, pues bueno, es un libro que es muy recomendable. Yo creo que habría que leerlo, ¿no? Y que habla, pues, de esto que nos habla Jesús en este mensaje, ¿no?, de su misericordia, que es el atributo, efectivamente, pues el atributo más importante, más excelso de Dios, ¿no? No sé quién decía eso de que, yo creo que era San Pablo, ¿no?, que la misericordia se ríe de la justicia, de esta justicia de la que estamos oyendo hablar en este programa, en los dos primeros mensajes, y que como colofón, pues me parece pues muy inspirado por parte del Espíritu Santo que nos haya hecho terminar este programa con este mensaje sobre la Divina Misericordia, porque da mucha esperanza, ¿no? Y nos tiene que hacer pensar estas palabras del apóstol, ¿no? La misericordia se ríe de la justicia. Al final, pues quien se acoja a esta Divina Misericordia de Jesús, pues quedará salvo. Sí, y de hecho yo creo que tenemos una tarea que es la de conocer y contemplar la misericordia de Dios. O sea, tendríamos que estar empapados de su misericordia y acudir a ella siempre, porque además permanentemente, porque todos necesitamos de la misericordia de Dios. Esto yo creo que lo tenemos que entender y tenerlo clarísimo, porque sin la misericordia de Dios nadie se podría salvar. O sea, todos somos fruto, nuestra salvación es fruto de su misericordia. O sea, el que piense cualquier otra cosa está totalmente equivocado. O sea, no es, en último término, todo viene de esa misericordia infinita, que es la que hace que esté volcado con nosotros y es la que nos saca del pozo. Por eso es tan importante que entendamos esto, para que acudamos siempre y confiando siempre en su misericordia. Y es más, Jesús quiere que hagamos eso. O sea, que dice que lo que más le duele es la desconfianza en su misericordia. Entonces, pues todos, o sea, más pecadores o menos pecadores, en estado de gracia o sin estar en estado de gracia, todos tenemos que acudir, porque necesitamos de Él para poder, bueno, pues sortear pues toda esta dificultad, y más en esta época y en este tiempo que nos toca, ¿no? Y desde luego, pues sí, yo creo que deja como un sabor precioso, ¿no?, estas palabras tan bonitas, ¿no?, cuando va hablando de venir todos, ¿no?, aquellos que no habéis conocido el amor de vuestros padres. Qué frase tan dura por otro lado, pero también tan esperanzadora, ¿no? O sea, los que no habéis sentido el amor, venid a mí, que sentiréis el amor que os voy a dar, ¿no? Y sabes que es una palabra que es así, que es verdadera. O sea, que Dios colma todo y llena todo y transforma todo y cura todo, y ahí está deseando darlo, y solamente tenemos que ir y acudir a Él para recibirlo, ¿no? Bueno, pues con estas palabras tan bonitas y como decía Óscar, ¿no?, con este final tan dulce en el corazón, vamos ya a finalizar, que nos queda poco tiempo. Marisa nos va a recordar cómo conseguir el libro. Los pedidos los podéis hacer por email a la dirección vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, y también lo podéis hacer por teléfono al número 5559-0547, 5559-0547. Tenéis un buzón de dudas y sugerencias en el que nos podéis escribir, que es verdaderadevoción@gmail.com, verdaderadevoción@gmail.com. Y la información toda la tenéis en la web vdcj-tomo-rojo.com. Pues muchas gracias, nos despedimos ya hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas.
La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.